Antes de que comencemos con el tema de hoy, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que vimos en la clase teórica pasada? No la de Feature Engineering, que no la vieron conmigo. Igual, si quieren hacer preguntas, me pueden hacer preguntas también de eso. Pero me refiero a la clase anterior que vimos métricas, clasificación, regresión. Este, posiblemente han tenido tiempo de revisar las diapositivas, sobre todo porque tienen que empezar con el trabajo práctico, así que bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta sobre los temas que ya vimos, y si no, arrancamos con árboles. Igual siempre hay un espacio para realizar consultas al final de la clase, ¿no? Bueno, vamos a grabar. Empezar con el TP, pregunta Felipe, ¿no querrá decir terminar? No, el TP recién empieza, chicos. No, el checkpoint. Bueno, sí, sí, tiene que llegar al checkpoint, pero después tiene que seguir trabajando, ¿no? Tienen varias cosas todavía por resolver. Y falta todavía el segundo TP, pero no nos apresuremos. Bueno, bien, voy a empezar con la clase de hoy, que vamos a ver árboles. Muy bien, el primer modelo que vamos a ver hoy es el ID3, uno de los más sencillitos. ¿Qué significa ID3? Iterative Dichotomizer Tree. Esto es un juego de palabras en inglés, porque, como probablemente muchos sepan, tree suena el número 3, muy parecido a la palabra árbol. Entonces, el creador de este método, Ross Kinland, decidió llamarlo así, ¿no? Y de 3 por estas siglas, Iterative Dichotomizer 3. No es que hay una versión 2 y una versión 1, no. Esta fue la primera. ¿Y para qué sirve este algoritmo? Bueno, este algoritmo va a generar un árbol de decisión, y ahora vamos a ver qué es, a partir de un conjunto de entradas, ¿sí? Un conjunto de datos dado como entrada con ejemplos, o sea, etiquetado, diríamos, lo pasamos por el algoritmo nos devuelve un árbol. Entonces, ¿qué es un árbol? Bien, un árbol es un grafo, ¿sí? Un grafo acíclico, y tiene esta forma. Creo que todos vieron grafos, ¿no? ¿Lo ven en alguna materia? ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Y se ven discreta, más que nada, grafos. Ok. Muchos dicen en algoritmos 2. En mi época se veía en matemática discreta, creo que también lo siguen viendo ahí. Pero bueno, si todos hicieron algoritmo 2, todos saben de qué estoy hablando. Se ven O las sea, dos materias, pero en discreta se ve más profundamente y en algo 2 se ve la estructura de datos, grafo, camino mínimo y algunos, claro, bueno, algunos algoritmos de por ahí. En discreto se ve casi todo. como Dijkstra y ese tipo de algoritmos. Sí, Muy bien. Entonces, un árbol lo podemos representar como un tipo de grafo, ¿no? Un grafo con esta forma. ¿Cuáles son los componentes? Un nodo principal, ¿no? Que se llama raíz, que está en la parte superior. En general, en los árboles que yo conozco, la raíz siempre está abajo, pero cuando dibujamos un árbol, lo dibujamos de la raíz hacia las ramas, o sea, la raíz queda arriba. No sé por qué. Muy bien. Luego tenemos nodos terminales, ¿no? Que son, obviamente, como su nombre lo indica, estos noditos que están acá, donde el árbol termina. No, de esos nodos no parten nuevas ramas. Como este árbol que estamos construyendo es un, un árbol de decisión, al final de cada una de estas
nodos terminales, tenemos que encontrar una respuesta, ¿no?, a la pregunta que nosotros hacemos. Por ejemplo, puede ser una categoría. Podemos usarlo para clasificar, entonces cada una de las clases puede estar en uno de estos nodos terminales. ¿Y qué representan estos otros nodos que tienen acá una forma circular? Bueno, preguntas que hacemos sobre los atributos, ¿no?, en el conjunto de datos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Y obviamente las líneas, ¿no?, estas aristas, representan las posibles respuestas que puede, o sea, llego a este nodo, yo al árbol lo tengo que recorrer para llegar a una respuesta, lo recorro empezando de la raíz. Acá voy a tener una pregunta, por ejemplo, ustedes están haciendo el trabajo práctico de hoteles, ¿no? El dataset de hoteles. La pregunta podría ser cantidad de habitaciones. Entonces, puedo salir por acá, perdón, de habitaciones. Sí, de habitaciones, podrían ser cantidad de camas en un hotel o cantidad de huéspedes, y podría ser 1, 2 o más de 2, por ejemplo. Esas podrían ser salidas posibles. Muy bien. Hay un concepto que hace que este algoritmo funcione, es el concepto de entropía de la información. No la entropía, como vieron en Física 2, sino la entropía de la información, que es una medida análoga, podríamos decir, a la que se utiliza en física. Pero la usamos para medir qué tan desordenada está un conjunto de datos, hablando mal y pronto. Acá dice, bueno, la medida de la impureza o aleatoriedad en los datos. Vamos a después revisar también este otro concepto, impureza. Muy bien. Entonces, hay una fórmula específica que se utiliza para calcular la entropía de la información, y es la que está acá. Dice, para calcular la entropía de n clases se utiliza la fórmula sumatoria de la probabilidad sub i, ¿no?, n de i va de 1 a n son la cantidad de clases, por el logaritmo en base 2 de esa probabilidad. Muy bien, entonces, ¿qué es ese? Esa es la lista de valores posibles. P sub i es la probabilidad que tiene cada uno de esos valores. E i, bueno, cada uno de los valores, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Muy bien, importante. Para una muestra homogénea, la entropía es igual a 0. ¿Qué quiere decir que una muestra es homogénea? Una muestra donde todos los datos son iguales, ¿sí? Yo tengo una bolsa llena de bolitas. Si esas bolitas son todas de color blanco y tomo una al azar, va a ser de color blanca. Quiere decir que la muestra es homogénea, la entropía es igual a 0, no hay ningún desorden posible, no hay ninguna probabilidad distinta de 1 de tomar una bola blanca. Y cualquier otro color tiene una probabilidad de 0. Eso es una muestra homogénea. Y después tenemos también el caso opuesto, el caso de máximo desorden posible, máxima incertidumbre. Dice, la máxima entropía viene dada por logaritmo en base 2 de n, donde n son los posibles valores de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si n fuera 2, es decir, true o false, la máxima entropía es 1. O sea, la máxima incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos valores posibles, blanco y negro, y tengo 50% de bolitas blancas, 50% de bolitas negras, la probabilidad va a ser 0.5, ¿sí?, de obtener una bolita de cualquier color, pero la entropía del sistema, el desorden, es 1, digamos. No puede haber un estado más desordenado.
Entonces, veamos algunos ejemplitos más. Bien, les pido un segundo, voy a buscar un vaso de agua y ya vengo. No se vayan. Bueno, gracias por esperar. Ahora sí. Imaginemos que queremos saber cuál es la entropía de Shannon. Bueno, este es otra forma de llamar a la entropía de la información, entropía de Shannon, porque fue Shannon el científico que la propuso. Y en este caso es la de tirar un dado, ¿sí? Muy bien, un dado, como todos sabemos, tiene 6 valores, todos son equiprobables. Esa es Entonces, otra fórmula distinta a la anterior, ¿no? ¿O es lo no, mismo? es la misma fórmula, ¿por qué lo Ah, decís? creo que copié mal, capaz. Porque copié la anterior como la sumatoria de menos la probabilidad de I por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de I. Mm. Bien, acá no tenemos sumatoria y tenemos un 6 porque son todas las probabilidades iguales. ¿Las probabilidades cuáles son? Un sexto. Está bien, ya entendí. Ok, ahí va. ¿Sí? Y fíjate que el menos logaritmo de acá, en realidad lo puedes poner como 6 en vez de menos un sexto. Te va a dar el mismo resultado. Claro, sí, sí, ahí va, ahí va. Entonces, de esta manera vos calculás la entropía para este sistema, ¿no? Que es 2.58. Otro ejemplo. Supongamos que el número de estados de un mensaje es igual a 3. M1, M2 y M3. Donde la probabilidad de M1 es 50, la de M2 25 y la de M3 25. Entonces, ahora sí usamos una suma y es un medio, logaritmo 2 base 2, más un cuarto, logaritmo 2 base 2 de 4, más un cuarto, logaritmo base 2 de 4. Y esto da 1.5. ¿Sí? Esa es la fórmula. Acá hay como un gráfico para que puedan ver cómo crece y decrece la entropía. Fíjense, yo acá tengo un conjunto de datos. En principio todos los datos son negativos. La entropía en este punto es 0. La muestra es homogénea. Empiezo a variar un poco. Tengo 2 positivos y 5 negativos. Entonces la entropía está por acá, 0.7 más o menos. ¿Sí? Acá va cómo aumentan la cantidad de positivos. Llego a un punto en el cual están equiparados, 3 positivos, 3 negativos, y la entropía es máxima. Y luego empiezan a aumentar los positivos y la entropía vuelve a decrecer hasta llegar a 1. Muy bien. ¿Para qué nos sirve saber la entropía de un sistema? Nos sirve para calcular otra cosa que nos interesa, que no es la entropía, sino la ganancia de información. La ganancia de información. Entonces, la ganancia de información se aplica para cuantificar qué característica de un conjunto de datos dado proporciona la máxima información. Entonces, intuitivamente, si yo tengo un conjunto de datos, en ese conjunto de datos tengo 10 columnas. Esas columnas a su vez pueden tomar diferentes valores. Si yo tuviera que elegir solo uno para clasificar, ¿sí? Solo uno para poder decidir cuál es la clase que yo quiero predecir, va a haber uno, probablemente, no siempre, pero va a haber uno que quizás sea mejor que los demás. Que si yo elijo solo ese atributo, voy a cometer menos errores que si elijo cualquiera de los otros. Ese atributo es el que me da la máxima ganancia de información. Para saber eso, yo tengo que calcular cuál es la ganancia de información de cada uno de ellos. Muy bien. Hay una fórmula para calcular la ganancia de la información. Y la ganancia de la información se calcula
obviamente utilizando la entropía. Entonces, primero, sí, acá Gabriel me pide que vuelva a explicar qué es la ganancia. La ganancia de la información, supónganse, voy a repetir de nuevo el ejemplo. Supónganse que ustedes tienen un conjunto de datos, en ese conjunto de datos tienen varias columnas, cada columna es una variable, esas columnas pueden tener distintos valores, y si ustedes tuvieran que tomar solo una columna, ¿sí? Solo una columna para hacer la clasificación, para hacer la predicción de la variable dependiente, la que ustedes quieren conocer, seguramente va a haber una que cometa menos errores al clasificar que las demás. Bueno, esa es la que les da la máxima ganancia de información. O sea, les da la máxima información. Ahora, para saber cuál es, yo tengo que calcular la ganancia de información de cada uno de estos atributos. Y lo voy a hacer con esta fórmula. Si tiene algo que ver con la correlación, podría tener que ver con la correlación. Sí. Podrías pensarlo de alguna manera. Que si vos tenés dos variables que están, o sea, de varias variables, hay una que está más correlacionada con la salida, posiblemente te esté dando también más información. Sí, no está mal, no está mal el pensamiento. Bueno. Sí hay que calcular la variable a variable. Y ahora lo vamos a hacer. Ahora, en breve vamos a hacerlo. Entonces, primero familiaricémonos con la fórmula de la ganancia de información, que se calcula utilizando la entropía. Primero necesitamos la entropía de S. La entropía de S es lo que ya dijimos, cómo se calcula. Después, tenemos S, una lista de valores posibles para un atributo dado. A va a ser cada uno de los atributos en una lista, ¿no? O sea, entonces, la ganancia de la información para un conjunto S, para el atributo A, o sea, tomemos el primer elemento, digamos, la primera columna, la vamos a calcular como la entropía de S menos S sub B sobre S para cada uno de los valores B perteneciente a A. Muy bien. B de A va a ser el conjunto, lo que está marcado acá, de valores que A puede tomar. Pongamos por caso que fuese la columna número de huéspedes, ¿no? Cantidad de huéspedes. Y los valores posibles serían 1, 2, 3 o más de 3. Bueno, esos son los valores posibles. Entonces, S de B sobre S es la probabilidad de un valor para el atributo A. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la posibilidad de que ese atributo se dé? Y la entropía de SB es la entropía calculada solo para ese valor específico de A. Entonces, esto lo vamos a hacer para cada uno de los valores de A, o sea, para un huésped, para dos huéspedes, para tres huéspedes, para más de 3 huéspedes, y se lo vamos a restar a la entropía general. Y eso nos va a dar la ganancia de la información. Si lo pensamos un poco a grandes rasgos, ¿qué estamos haciendo? Calculamos la entropía general del sistema y le restamos la entropía que nos da solo una columna, solo un atributo. Entonces, ¿cómo sería el algoritmo? Una vez que sabemos esto, ¿cómo sería el algoritmo básico de ID3? 1, calcular la entropía para todas las clases. 2, calcular la entropía para cada valor posible de cada atributo. O sea, clases son
las posibles respuestas que nosotros queremos saber. En el caso del dataset de hoteles, cancelado o no cancelado. Luego calculamos la entropía para cada valor posible de cada atributo, ¿no? De cada una de las columnas, para cada valor posible. 3. Seleccionamos el mejor atributo basado en la reducción de la entropía usando el cálculo de ganancia de información. Fenómeno. Ese va a ser nuestro nodo raíz. Una vez que hicimos esto, vamos a iterar. Para cada subnodo excluimos el nodo raíz que ya fue usado y, digamos, lo quitamos del conjunto de datos y con el conjunto de datos restante volvemos a hacer todos los cálculos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el algoritmo y vamos a hacerlo acá, paso a paso. Entonces, este es mi conjunto de datos. Este es mi dataset de entrenamiento. Mi dataset de entrenamiento. Yo tengo un animal, o sea, varios animales, vaca, cerdo, paloma, murciélago, gallina, iguana y cocodrilo, que esta columna no me dice nada, es como un ID, es la identificación del caso, no me sirve para clasificar. Luego tengo los atributos. Vuela, es un atributo que puede ser sí o no, es un atributo booleano. ¿La vaca vuela? No. ¿El cerdo vuela? No. ¿La paloma vuela? Sí. ¿El murciélago? Sí. ¿La gallina? No. ¿La iguana? No. ¿El cocodrilo? No. Segundo atributo, piel. Este es un atributo que puede tomar tres valores. Pelo, ¿sí? Vaca tiene pelo, el cerdo tiene pelo, la paloma tiene plumas, el murciélago tiene pelo, la gallina tiene plumas, la iguana escamas y el cocodrilo escamas. Y el tercer atributo es nacimiento, si nacen de huevo o con placenta o de útero. Bueno, acá dice placenta, pero se trata de entender que nacen en un útero o en un huevo. Entonces la vaca, el cerdo y el murciélago nacen con placenta y la paloma, la gallina, el iguana y el cocodrilo nacen en un huevo. Y luego tengo lo que yo quiero saber, la clase, lo que a mí me interesa predecir. La vaca es un mamífero, el cerdo es un mamífero, la paloma es un ave, el murciélago es un mamífero, la gallina es un ave y iguana y cocodrilo ambos son reptiles. Fenómeno. Bueno, construyamos un árbol ID3, según lo que acabo de explicar, para este conjunto de datos. Muy bien. Primero, probabilidad de cada clase en el conjunto de entrenamiento. Ojo, cuando nosotros hablamos siempre de la probabilidad, es la probabilidad que podemos calcular en el conjunto de entrenamiento. No sabemos si es la probabilidad real. Muy bien, entonces, según el conjunto de entrenamiento, la probabilidad de que un animal agarrado al azar sea mamífero es 3/7, de que sea un ave es 2/7, de que sea reptil es 2/7. ¿Por qué? Bueno, porque en mi conjunto de entrenamiento tengo 7 casos y 3 son mamíferos, 2 son aves y 2 son reptiles, ¿no? Y esto es básicamente 0.43, 0.29 y 0.29. Entonces, ahora que yo tengo estas probabilidades, puedo calcular esta parte de la fórmula, que es menos la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Y cuando aplico este valor acá, en esta partecita, me da esto. 0.52 para las 3. Si la sumo todo esto, me da 1.56. Entonces, esta es la entropía del sistema, la entropía de mi conjunto de datos, la entropía de ese, 1.56. Muy bien, ahora vamos a focalizarnos en el primer atributo, vuela, y en particular para el valor no, o sea, vuela igual no, nos vamos a focalizar en eso. Tachamos del conjunto de datos aquellos animales que tienen vuela igual sí. Entonces,
La probabilidad del atributo vuela igual no va a ser 0,71. Y la probabilidad del atributo vuela igual sí, 0,29. ¿Sí? Básicamente, 5 animales de 7 no vuelan. Y solo 2 de 7 vuelan. Luego lo que voy a calcular es lo mismo. La probabilidad, para el caso de vuela igual no, de mamífero, de ave y de reptil. Como ahora solo tengo los que no vuelan, tengo 5. 2 de 5 para mamíferos, 1 de 5 para ave y reptil 2 de 5. Hago los mismos cálculos que antes, la probabilidad, esta parte de la entropía, el menos la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad, me da estos valores, los sumo, hago la sumatoria y ahí obtengo la entropía del sistema para el atributo A y el valor no. Y después realizo el mismo cálculo para vuela igual sí. En este caso tengo 0 reptiles que vuelan y tengo un mamífero y un ave. O sea, de 2 en total, uno de cada uno. La probabilidad es 0,5. Cuando aplico esta fórmula de acá, me da de nuevo 0,5, la sumo y obtengo la entropía de S para el atributo vuela igual a sí. Muy bien. Estos mismos cálculos ahora los tengo que hacer con el segundo de los atributos, piel, y para cada uno de sus valores, pluma, pelo y escamas. Tengo 2 con plumas, 3 con pelos y 2 con escamas. Bueno, fíjense, si yo solo reviso aquellos animales que tienen como la piel cubierta de plumas, me quedo solo con 2 y los 2 son aves. Mamíferos 0 y reptiles 0. La probabilidad es 1, esta parte es 0 y la entropía del sistema es 0. Las probabilidades del atributo piel igual pelo. Tengo 3 animales que tienen pelo y los 3 son mamíferos. De nuevo, probabilidad 1, esta cuentita de acá me da 0, esta sumatoria es 0, la entropía es 0. ¿Qué pasa con escamas? De nuevo, solo los reptiles tienen escamas. Me quedan 2 animales y los 2 son reptiles. La probabilidad es 1, esta parte de acá es 0, la sumatoria de todos es 0. Entonces, la probabilidad de pluma es 0,29, la probabilidad de pelo es 0,43, la probabilidad de escamas es 0,29, y esta de acá es la entropía del sistema. Último los atributos, tipo de nacimiento, huevo o con placenta. De nuevo, tenemos aves y reptiles, 2 y 2, que nacen de huevo, y de placenta solo los mamíferos, 3 de 3. Esta sería la probabilidad de que nazca de huevo, esta sería la probabilidad de que nazca con placenta, y estos serían los cálculos de la entropía para cada uno de estos elementos. Fíjense que en este caso me dio 0, porque si ya sé que es placenta, van a ser todos mamíferos, entonces la probabilidad es 1. En cambio, si es huevo, la probabilidad que sea ave o reptil es 0,5, está distribuida. Tengo 2 clases y distribuidas de forma uniforme, con lo cual la entropía se convierte en 1. Es el valor máximo que habíamos visto antes. Muy bien. Entonces, para hacer el cálculo de la ganancia de la información, ahora tengo que reemplazar acá el primer valor que obtuvimos, que era 1,56, la entropía del conjunto de datos en total. Luego, para cada atributo, vuela, sí y vuela no, tengo que ver esta parte. Era la probabilidad del atributo sí, la probabilidad del atributo no.
más la entropía que habíamos calculado, E igual 1 y E 1.52. Entonces, poniendo todo junto, 1.56 menos 0.29 por 1 más 0.71 por 1.52, y esto me da 0.1908. ¿Sí? Esta es la ganancia de información para el atributo vuela. Hago los mismos cálculos para piel y nacimiento y obtengo los siguientes valores. 0.191 para vuela, 1.557 para piel y 0.985 para nacimiento. Muy bien. De todos estos, el que más ganancia de información me da es piel. Me da más ganancia que los demás. Entonces voy a construir mi árbol poniendo este atributo como el primer nodo y cada uno de sus posibles valores como aristas: pelo, pluma y escama. ¿Sí? Entonces ahí es como estoy empezando a armar el árbol. Ahora, supónganse que yo tengo que salir por acá, por piel igual pelo. Si yo salgo por piel igual pelo, del conjunto de datos original, voy a tachar, o voy a eliminar, todo lo que no sea piel igual pelo, con lo cual me va a quedar un mini conjunto de datos de 3 valores. ¿Sí? Vaca, cerdo y murciélago. Y voy a proceder a calcular, en este caso, la entropía para la clase pelo. ¿Sí? Y lo que voy a ver es que los 3 son mamíferos. Fíjense, mamífero, 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 o sea que la entropía general, ¿sí? El primer término que tengo que calcular, me dice la probabilidad es 1, esta parte de acá, el menos P log 2 es 0, esta sumatoria va a ser 0, lo tengo, digamos, lo mismo para pluma, lo mismo para escama, con lo cual ahí terminó el árbol, porque ya, digamos, este atributo es suficiente para hacer una clasificación 100% adecuada, donde si yo digo que piel es pelo, son todos mamíferos, si digo que piel es pluma, son todos aves, y si digo que piel es escama, son todos reptiles. Entonces ahí finalizó la creación del árbol, y ese sería un mini árbol de decisión. ¿Se entiende hasta acá? Genial. Bien. Bárbaro. Entonces, un nodo de decisión está asociado a uno de los dos atributos. Y tiene 2 o más ramas que salen de él. Cada una de estas ramas representa posibles valores que puede tomar el atributo. Bien. Luego tenemos los nodos respuestas. Esos son los nodos de decisión y los nodos respuestas. Los nodos respuestas están asociados a la clasificación que se quiere proporcionar y nos va a devolver la decisión del árbol con respecto al ejemplo de entrada. Entonces, esto que están viendo acá, este arbolito, o sea, el algoritmo ID3 generó un arbolito, que es este de acá. Este arbolito es el modelo entrenado. Esto es el modelo entrenado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo ya entrené el modelo con un conjunto de datos, puedo tomar nuevos valores que yo no conocía, que no estaban en mi conjunto de datos, y obtener una respuesta, hacer una predicción o una clasificación para esos valores. Puede venir otro animal que acá no estaba, qué sé yo, cebra, viene cebra. Nos fijamos cómo es la piel, pelo, es un mamífero. Y así funcionaría el modelo ya entrenado. Bueno,
Una consulta, porque me perdí justo, estaba haciendo otra cosa. ¿No podrías agregar el otro resto de preguntas o solo agregás, haces la pregunta que más ganancia te da? O sea, digamos, pones en el nodo raíz la pregunta que acá piel, que es por la primera que filtras, que es la que más ganancia que te da, y Ujú. después poner en el nivel 2 del árbol, no, no preguntás, no sé por cuál era la segunda que más ganancia te daba. Eh, en realidad, No preguntás, creo sí, que era sí, sí. nacimiento. No, o sea, esto ya está. Ok, Acá, te fijas, piel me dio la máxima ganancia de información, me quedo con piel. ok. Listo, el resto lo descarto. Ah, ok. Puedo seguir preguntando, no es que no, el árbol, los árboles en general van a tener muchos niveles. Ahora, cuando ustedes Sí, hagan sí. un árbol, van a ver. Eh, pero lo tengo que volver a calcular. Tengo que volver a hacer los cálculos. Entonces, Ah, ok. Ok, me, ok. para ver qué nodo sigue acá, tengo que Sí. ver qué nodo me da más información sabiendo que la piel es pelo. Claro, va a una condicional. Buenísimo. Entonces, tacho todo lo que no sea pelo y hago todos los cálculos con estos. Lo que pasa es que en este ejemplito que tengo acá, cuando yo calculo la entropía del sistema con piel igual pelo, me da que es cero. Ok. Y lo mismo para pluma y lo mismo para escama. Entonces, como la entropía es cero, eh, ya está perfectamente clasificado. Listo, no tengo que seguir. Ahí corto el árbol. Uy, estoy yendo para atrás. Ahí Ok. corto el árbol. No tengo que seguir. Si no fuera cero, sigo con otra de los atributos, sigo abriendo el árbol. Pero bueno, nada, esto es como para que entienda cómo funciona. Buenísimo, buenísimo, se entendió. O Gracias. sea que los árboles se van expandiendo hasta que en los niveles de más abajo toda la entropía sea cero, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿por qué? Porque te pueden dar un conjunto de datos que no se puede clasificar perfectamente. Este es de sí, pero entonces, bueno, podés llegar a tener un error al final en el árbol de clasificación. No siempre va a ser cero. Muy bien, vamos a ver ahora la impureza de Gini, otro concepto distinto de la entropía, pero igual. Muy bien. Cuando nosotros creamos un árbol de decisión utilizando la biblioteca scikit-learn, en general la mayoría de las bibliotecas, pero ustedes van a utilizar scikit-learn de Python, por defecto no usa la entropía. Ustedes les pueden decir usar la entropía, pero por defecto va a usar otra cosa, va a usar la impureza de Gini. ¿Y qué es la impureza de Gini? Bueno, la impureza de Gini es una medida, como dice ahí, muy similar. Dice, cuán a menudo un elemento elegido aleatoriamente del conjunto sería etiquetado incorrectamente si fuera etiquetado de manera aleatoria de acuerdo a la distribución de las etiquetas en el subconjunto. Muy bien. Es una definición que a mí mucho no me gusta porque no se entiende, pero vamos a revisar unos ejemplos para que vean. En realidad la impureza de Gini es mucho más simple de entender que la entropía, pero sobre todo es más fácil de calcular. Por eso scikit-learn y otros modelos usan la impureza de Gini, digamos, computacionalmente más barata, pero es equivalente. Y esta es la fórmula, 1 menos la sumatoria de la probabilidad al cuadrado de cada elemento. Entonces, veamos este otro ejemplo, ¿no? Acá tengo 3 columnas. Tengo chest pain, que sería dolor de pecho, good blood circulation, que sería buena circulación sanguínea, y blocked arteries, que serían arterias bloqueadas. Cada una de estas columnas pueden tomar valores de sí o no. Son booleanas. Entonces, lo que yo quiero predecir es si el paciente tiene una enfermedad del corazón, si un heart disease, una enfermedad del corazón. Entonces, si no tiene dolor de pecho, si no tiene una buena circulación sanguínea y no tiene arterias bloqueadas, no tiene una enfermedad del corazón.
En cambio, sí tiene dolor de pecho, sí tiene buena circulación sanguínea, sí tiene arterias bloqueadas, tiene enfermedad del corazón. Bueno, y así, en fin, un montón de variables. De nuevo, ¿cuál es el mejor atributo para el nodo raíz? Quiero construir un árbol. Quiero hacer lo mismo que hacía ID3, construir un árbol. De hecho, voy a usar ID3, solo que voy a usar otra fórmula para calcular cuál es el mejor. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente tomar uno de estos, tomo la primera columna y voy a empezar a clasificar y a ver qué pasa. ¿Sí? Agarro chest pain, lo pongo acá y digo, ¿salgo por true o salgo por false? ¿Sí? O no o yes. Y acá pongo el nodo salida, que sería heart disease, que en realidad debería ser no o sí, ¿no? Pero como quiero saber que también está clasificando, lo que voy a poner es heart disease y voy a poner abajo yes, no en cada una de estas nodos, en cada uno de estos nodos. Entonces, tomo el primer ejemplo. Muy bien. Dolor de pecho, ¿sí o no? No. Entonces vengo por acá, no. Heart disease, no. Y pongo un 1 acá, porque hay un caso. Paso al segundo ejemplo. Dolor de pecho, sí. Vengo por acá, por true, sí. Y heart disease, sí. Bueno, lo pongo acá, yes. Anoto 1. Y sigo así con cada una de las filas. Algunas van a decir sí, otras van a decir no. Finalmente, por ejemplo, para chest pain me va a quedar, para el dolor de pecho, 105 casos yes, algunos casos no. Y para el caso negativo, algunos casos yes y 125 no. Sigo con good blood circulation y voy a obtener un arbolito similar. Y luego con blocked arteries y voy a tener de nuevo algo parecido, ¿no? En cada uno de estos casos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál está haciendo un mejor trabajo de clasificación? Y para eso voy a usar la impresa de Gini. O sea, quiero saber quién está clasificando mejor estos tres arbolitos. Bueno, este de acá yo puedo ver que la mayoría, si el dolor de pecho es true, entonces heart disease es yes con 105 casos, y si chest pain es false, heart disease es no con 125 casos. Y hay algunos casos que estarían mal clasificados, que serían estos 34 de acá, y en este caso estos 39 de acá. No clasifica todos bien, pero a la mayoría los clasifica bien. Y podría revisar lo mismo en estos árboles de acá. Muy bien, hay una observación que dice que si yo sumo todos estos valores debería dar siempre lo mismo, pero no sucede. Porque a veces hay valores faltantes, valores que están nulos, y en esos casos omitimos el registro. Esta es una ventaja que tiene cuando usamos la impresa de Gini, directamente obviamos los casos mal que no están correctamente seteados y tienen nulos. Muy bien. Si alguno de estos bueno, Martín pregunta que no, ¿por qué están clasificando mal? Muy bien. ¿Por qué están clasificando mal? Porque imagínate que yo tuviese este arbolito acá, chest pain, o sea, el dolor de pecho. Y digo que si viene por true va a ser heart disease igual yes, porque sería el caso más favorable. Y si viene por false, viene a heart disease igual no, porque sería el caso más favorable.
Y esto es un clasificador, ya está, es un modelo. ¿Tenés dolor de pecho? Sí, bueno, entonces tenés una enfermedad del corazón. Ok, listo, ya lo veo. Excelente. Bueno, ahora, como pueden ver, si usamos esto como clasificador, estos casos serían errores. Como ninguno está clasificando correctamente todos los casos, sino que todos cometen errores, más o menos, son nodos impuros. Si no cometiesen errores, serían nodos puros. Entonces, para saber cuál clasifica mejor, tenemos que medir la impureza de cada nodo y de cada árbol. Y hay varias formas de medir esto. Una muy popular es la de Gini. Claudia. Tengo una pregunta, porque ahí estás haciendo con el total de los casos de Chespain. Pero ponele que Chespain no tenés 4 datos, y de una base de datos de un montón, y te dio 100% certeza, o sea, el true te dio 100% que es yes, y el no te dio 100% que es no. Ahí estaría, te va a dar un Gini Impurity S muy bueno, pero son muy pocos datos y no estás tomando en cuenta. Bueno, muy buena observación. Muy buena observación. Este es un problema que tienen muchos modelos. Los modelos se alimentan con los datos que nosotros les damos. Si nosotros le damos datos que no son adecuados, que no son representativos del sistema, que tienen muchos valores nulos, que tienen outliers o que están desbalanceados, o sea, hay muchos de una clase y pocos de otra clase, los modelos no van a ser buenos, no vamos a generar buenos predictores. Entonces, como científico de datos, lo primero que tenemos que hacer es revisar el conjunto de datos y fijarnos que ese conjunto de datos sea adecuado, sobre todo adecuado para el tipo de modelo que queramos entrenar. Muy bien, ¿se entendió? No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, tenés que hacer antes una depuración de todo. Ok. Acá, así funciona Google, dice Gabriel, no sé a qué se refiere. El árbol después puede seguir, ¿no? Sí, el árbol puede seguir. Vamos a ver eso. Entonces, la impureza de Gini va a ser 1 menos la probabilidad de yes al cuadrado menos la probabilidad de no al cuadrado. Entonces, tenemos 1 menos 105 sobre 105 más 39, es la probabilidad esto de yes, y 39 sobre 105 más 39, ¿no? La probabilidad de no. Entonces, acá calculamos la impureza de Gini para cada uno de estos nodos. Esto es qué tan impuros son. Entonces, con estas dos impurezas podemos calcular la del nodo raíz. Es un promedio, pero un promedio ponderado. ¿Cómo es ese promedio ponderado? Bueno, es 0.39, o sea, el promedio sería sumar esta impureza más esta y dividirla por 2. Pero acá no vamos a multiplicar cada una por un medio. Pero no vamos a hacer eso, sino que vamos a hacer un promedio ponderado con 144 casos sobre 144 más 159, como está acá, que si ven los valores, salen de acá. Si yo sumo estos dos, son 144 casos, y este de acá, 159. Entonces, la cantidad de casos sobre el total. Esto también tiene que ver con lo que como preguntaba Claudia, es decir, nosotros vamos a ponderar esto según también la cantidad de casos que veamos, ¿no? Porque podría ser que justo tenemos muchos casos de yes y pocos casos de no, y por eso una impureza dio mejor que la otra en estos dos nodos. Pero bueno, al ser el promedio ponderado, debería más o menos acomodarse. Entonces, una vez que
que hicimos todas estas cuentas, podemos calcular la impureza de Gini para chest pain, good blood circulation y blocked arteries. Entonces, estas son los tres valores, las tres impurezas de Gini. Esta de acá es la más chica, es el nodo menos impuro porque esta es la impureza, pero podríamos decir que es el nodo más puro, es el nodo que mejor clasifica, que menos errores tiene. Entonces, en este caso, good blood circulation, buena circulación sanguínea, sería nuestro nodo raíz para el árbol. Y de esta manera nosotros, bueno, ya obtenemos el nodo raíz y volvemos a realizar los mismos cálculos que hacíamos para los siguientes nodos con la entropía. Son las dos formas de calcular un árbol. Gastón pregunta, ¿son para cada nodo ese cálculo de impureza de Gini o solo para aquellos nodos que no tienen hijos? No sé si entendí la pregunta. Pero... O sea, el tema es que tenga o no hijos. O sea, si volvés al arbolito de antes, la pregunta va si lo haces por cada pregunta o por cada resultado de la pregunta. Y en realidad lo haces por cada resultado y eso te da como la de la categoría, que es lo que hicimos ahí. Si volvés en la anterior, creo que es, se ve como calculaste, ahí está. Para cada una de las, o sea, para cada uno de los resultados y después el promedio ponderado te dio el de la clasificación, por así decirlo, ¿no? Claro, el del padre, sí. Exacto. ¿Se entendió? Genial. C4.5. Otro método más. C4.5 es esencialmente una mejora al algoritmo ID3 que vimos antes. En realidad el algoritmo ID3 no se usa. Se usa directamente el C4.5 o ya directamente mejora sobre el C4.5. Pero bueno, es interesante ver el ID3 para ver la base, digamos, de los conceptos fundamentales y después cómo esto fue mejorando. Propuso el mismo autor y propuso tres mejoras sobre el algoritmo ID3. Primero, cómo lidiar con campos numéricos, o sea, rangos continuos. En el ejemplo que nosotros vimos de piel, nacimiento y no sé qué, eran valores discretos. Puede ser pluma, puede ser vuela, si no, piel, pluma, pelo, escamas. Pero lo que pasa es que yo tengo una columna que es la temperatura medida día a día. Bueno, ya es bastante complicado porque voy a tener que un nodo con 48.000 flechitas, una que sea para si hace 1 grado, otra para si hace 1.5 grados, otra para acá. Bueno, ¿cómo se maneja eso? 2, ¿qué pasa con datos faltantes? También nosotros en el ejemplo no pusimos ningún dato faltante. Vimos que en la impresa de Gini se podía calcular si faltaban datos. Pero el ID3 no, el ID3 necesita que estén los datos, si no, no funciona. Y por último, un método de poda, ¿sí? Como esto es un árbol, a los árboles hay que podarlos. Muy bien. Las tres mejoras igual son muy sencillas. Datos faltantes. ¿Cómo se manejan los datos faltantes? Bueno, sí, o sea, si hay un dato faltante, quiere decir hay un dato que es nulo, no lo tengo, una columna que está con un signo de interrogación, o lo marca específicamente con un signo, y lo único que hace simplemente es omitirlo, ¿sí? No lo usa para los cálculos de ganancia de la entropía. ¿Sí? O sea, es muy sencillo. Lo mismo quería el caso de Gini. Muy bien. ¿Campos numéricos o rangos continuos? Bueno, acá es un poquito más complejo. ¿Qué pasa? Supongamos que hay un atributo A que tiene un rango continuo de valores, ¿no? La temperatura, por decir algo. Entonces, el algoritmo dinámicamente va a convertir ese rango continuo en un campo booleano. ¿Cómo? Va a obtener un valor umbral llamado llamado C,
tal que si es menor es true, si es mayor es false. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos este umbral? No es un valor que se toma aleatorio. No, hay un criterio para tomar este umbral. ¿Cuál es? Y obviamente el que nos da la mayor ganancia de información. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Primero ordenamos esta columna A de menor a mayor. ¿Sí? Si tenemos la temperatura, ponemos arriba de todo menos 10 grados, la más baja, y vamos ordenándola de forma ascendente, puede estar ordenada de forma descendente, no importa, hasta los 40 grados, la máxima temperatura que sea. Luego identificamos los valores adyacentes de la clase, que es nuestra salida. Y detectamos cuando hay un cambio de valor de salida. Entonces, en estos límites seguramente están nuestros 6 candidatos. Es decir, si yo tengo una clase que quiero calcular y esa clase, no sé, es si la reserva va a ser cancelada, supónganse que tuviera algo que ver la temperatura con que la reserva va a ser cancelada, no lo sé, ordeno de menor a mayor y veo y voy chequeando para cada valor el valor de salida. Entonces veo cancelada, 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 no cancelada. Cuando encontré ese cambio, digo, a partir de esta temperatura hay un cambio. Y lo separo. Digo, esto es un umbral candidato, es un CI candidato. Genial. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Bueno, para cada uno de estos rangos calculo la ganancia de información. ¿Sí? Y nos quedamos con el que mejor resultado da. Hay variantes del algoritmo donde se queda no solo con uno, sino con n umbrales. Entonces puede tener, en vez de true false, puede tener varios valores, como en un rango. Pero en principio hace eso. Tercera mejora. Poda. ¿Por qué querría yo podar un árbol? Es decir, cortarle ramas. Bueno, para que sea más preciso, para mejorar el desempeño del árbol. ¿Cómo? Bueno, lo primero que hay que hacer es generar el árbol como nosotros lo vimos. Y luego, en el segundo paso, vamos a analizar recursivamente desde las hojas, ¿sí? O sea, desde abajo hacia arriba, qué preguntas o nodos se pueden eliminar sin que se incremente el error de clasificación en el conjunto de test, no en el conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento, obviamente, sí son válidos. ¿Por qué? A veces un árbol puede aprender, digamos, estar sobreentrenado, lo que nosotros ya vimos que se llama sobreentrenamiento. Por ejemplo, se puede aprender el ruido, puede aprender a clasificar el ruido. Nosotros no queremos que haga eso. Entonces, lo probamos en el conjunto de test y revisamos la precisión. Muy bien. Ahora voy y corto un nodo. ¿Cuál? Empiezo de forma secuencial por el último, desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces la última pregunta, hago un corte ahí y no la agrego. Y vuelvo a correrlo sobre el conjunto de test. Si sigue igual, dejo el corte. Si empeora, lo vuelvo a agregar. Si mejora, obviamente, también dejo el corte. Y así sigo recorriendo el árbol. Puedo volver a cortar una vez más, un nodo más arriba. Y de igual forma ir revisando todos los nodos que estén siempre en el último de todos los niveles. Se elimina un nodo interior cuyos usuarios son todos nodos hoja, siempre los que son nodos hoja. Se vuelve a calcular el error que se comete con este nuevo árbol. Si este error es menor que el error anterior, se elimina el nodo y todos sus sucesores, sus hojas. Y bueno, repetimos. Muy bien. Último modelo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Alguna pregunta sobre el algoritmo C4.5?
sí. Se sabe que es una mejora del ID3, pero por eso no vamos a usar el ID3. ¿O hay casos donde mejora el ID3 que el C45? No, no. Es el mismo método, así que en realidad este, no vas a encontrar un caso donde el ID3 se desempeñe mejor que el C4.5. Ah, ok. Es el mismo método con mejoras. Claro. Está bien. Entonces, tipo, Eh, el ID3 queda obsoleto. Queda obsoleto, sí. O sea, lo explicamos nada más para entender bien el concepto de árbol y cómo funciona el algoritmo. Ah, ok, Pero ok. cuando ustedes lo estén trabajando, nunca van a probar con un ID3. Ah, perfecto, perfecto. Listo. Gracias. De nada. Bueno, Random Forest. Bien. Random Forest, después vamos a ver los métodos de ensamble. Y van a ver que Random Forest es un tipo de ensamble. Pero, olvídense por ahora un poco, después vamos a ver los ensambles y focalicémonos en este algoritmo. La idea detrás de este algoritmo del Random Forest es que muchos estimadores mediocres promediados pueden ser muy buenos. Vamos a volver de nuevo a esta idea. Pero, o sea, el árbol es un modelo de clasificación, ¿sí? Hay variaciones que también permiten hacer regresión con un árbol, pero en general el árbol tal cual está concebido acá es un modelo de clasificación. Y este modelo puede ser bueno para algunos casos, pero en general, digamos, cuando tenemos conjuntos muy grandes, volúmenes muy grandes, o sea, estamos hablando de Big Data, por ejemplo, los modelos de clasificación de tipo árbol, los de 4.5, no son muy buenos. Digamos, no pueden abarcar conjuntos complejos de datos. Pero hay una forma de mejorar esto. O sea, yo quizás puedo tener no un árbol súper preciso, que es un modelo con muy buena precisión, sino muchos árboles mediocres, con una precisión mediocre. O sea, no malos, tampoco muy buenos. Pero si tengo muchos, o sea, tengo un bosque, todo eso junto sí constituye un muy buen estimador, un muy buen clasificador. Esta es la idea. Entonces, hay una técnica que se llama Bootstrap Aggregating, que se utiliza para generar el Random Forest, pero que se utiliza también para generar otros tipos de ensamble. Se llama técnica o meta-algoritmo porque es una técnica que usamos para construir el algoritmo, para construir el modelo en realidad. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de entrenamiento D, que tiene un tamaño N, hay una técnica que es batching, que genera M nuevos conjuntos de entrenamiento de sub 1, de sub 2, de sub 3, de sub M, cada uno de un tamaño N' más pequeño, a partir de muestras aleatorias del set de datos original. Es decir, tengo este set de datos original D, tomo muestras aleatorias y genero M pequeños datasets. Muy bien. N' es menor que N y N' es en general 2/3 de N, ¿sí? En general, es decir, va a ser 2/3 del conjunto original. Cuando hablo de tamaño, hablo de filas, ¿eh? Si tengo 1000 filas, tendré 666 filas en el conjunto, en cada uno de los conjuntos N'. Entonces, imaginemos que tenemos un conjunto que tiene 9000 registros, 8 atributos, o sea, 8 columnas, y una clase que nosotros queremos predecir, ¿no? O clasificar. Entonces, acá están las 9000 filas, las 8 columnas, y la clase que es clase A o clase B. Entonces, vamos a este Bootstrap Aggregating y generamos M conjuntos de 6000 filas, nada más,
y vamos a hacer algo adicional sobre cada uno de estos subconjuntos, que se llama attribute backing, ¿sí? Que implica también eliminar algunas columnas, quedarnos con menos columnas. Entonces, para cada una de estas m-tablas que yo creé, estos nuevos m-columnas, vamos a escoger solo algunas. ¿Cuántas? Bueno, la raíz cuadrada del número de atributos. Como hay 8 atributos, y la raíz cuadrada de 8 no se puede calcular, pero aproximadamente, digamos, podemos redondearla a 3. ¿No? Redondeamos para arriba. Esta técnica es útil cuando tenemos muchas columnas. Con 8 columnas no habría problema. Para un árbol 8 columnas no es nada, pero solo para ejemplificar. Entonces nos van a quedar, bueno, m subconjuntos de 6.000 registros con 3 columnas. Muy bien. Entonces, para cada una de estas m subconjuntos entrenamos un árbol. Y para cada árbol calculamos la matriz de confusión. Entonces, calculamos la tasa de error de cada árbol, que se calcula como falsos positivos más falsos negativos, sobre el total de ejemplos, ¿sí? Es lo opuesto a la accuracy. No son los errores. Pero bueno, digamos, a los efectos del algoritmo podríamos utilizar el accuracy o la precisión. En este caso somos la tasa de error. Bueno, de todos estos m árboles nos quedamos con el mejor. Y repetimos este proceso k veces y vamos a tener al final k árboles. Una vez que tenemos los k árboles, ya tenemos nuestro bosque. Nuestro bosque generado de forma aleatoria, nuestro random forest. Muy bien. ¿Cómo clasificamos una vez que ya tenemos? O sea, ¿cómo se clasifica con k árboles? Ya vimos cómo clasificamos con un árbol. Si tengo k árboles, ¿cómo hago para obtener la clasificación? Bueno, nada más simple. ¿Por qué? Porque cada árbol va a votar. Entra el nuevo input, pasa por el árbol 1, por el árbol 2, por el árbol 3, por el árbol 4, por el árbol 5, así hasta el árbol K. Cada uno de estos árboles me va a devolver un resultado, que en este caso, si era clase A o clase B, este dirá clase A, este dirá clase B, este dirá clase A, y así. Entonces, fíjense, digamos, acá está marcado, digamos, el camino de decisión que se utilizó en cada uno de los árboles para llegar a la conclusión. Y todos votan. Y eventualmente, lo que diga la mayoría es el resultado final de este clasificador. Si la mayoría dijo que es clase A, y es clase A. Si la mayoría dijo que es clase B, es clase B. Y este clasificador funciona mucho mejor que un árbol solo y además permite trabajar con grandes volúmenes de datos. Pregunta de Gabriel. Gabriel pregunta si se lo ponderamos con la tasa de error, no mejoraría el resultado para que valga más el voto del que demostró saber. No lo sé. Podría ser. Habría que revisar si hay algún trabajo al respecto o sea, algún paper que haya hecho esta comparación. Lo que sí te puedo decir es que el algoritmo de Random Forest funciona así. Hay otros ensambles que sí están ponderados y que sí toman en cuenta el error de cada árbol, que los vamos a ver más adelante. No sé si la clase que vino la otra. Pero vos podrías modificar este algoritmo y hacer que cada árbol vote de forma ponderada. Incluso también hay otras técnicas. Acá podrías poner lo que se llama un metalearning, creo que es. Es otro algoritmo que a partir de estas salidas haga una nueva clasificación, digamos. Se pueden hacer más cosas para
mejorar los resultados. El algoritmo de Random Forest es así. De hecho, en realidad, Random Forest es lo que se llama un ensamble homogéneo de Bayes, utilizando la técnica de Bayes. Vos podrías, en vez de usar árboles, usar otro modelo y hacer toda la misma técnica de Bayes con otro modelo en vez de árboles. Pero bueno, obviamente hay artículos científicos publicados que dicen que este modelo Random Forest ha funcionado muy bien en un montón de casos. No, eso no quiere decir que vaya a funcionar bien en todos los casos o que no haya otros mejores. Una pregunta, profe. Sí, ¿Cada uno de los arbolitos de ese forest representan una variable o mezclan no, días a la vez? no, cada árbol es un árbol completo. Que nosotros en este caso, en este ejemplo particular, hicimos el attribute Bayes o random subspace y restringimos a 3 variables. O sea que cada árbol en realidad está viendo 3 variables. Pero podría no ser así, podría ser que cada árbol estuviese viendo todas las variables. Y si vos te armás un árbol, qué sé yo, o sea, varios árboles C4.5, por ejemplo, y lo Sí. metes en un forest y lo pones a predecir, va a ser mucho peor que este, por ejemplo, ¿no? O sea, va a ser peor que este. Tipo, poner a cada árbol a predecir a partir de... O sea, que cada árbol sea responsable de predecir una variable. No sé si se me entiende. A ver, poner un montón de algoritmos C4.5 a predecir es exactamente lo que hace este algoritmo, es el Random Forest. Ahora, si vos estás diciendo que querés entrenar a cada árbol con la totalidad del conjunto, todos los árboles van a ser iguales, con lo cual Claro. no hay variedad. Claro, vos lo que estás buscando es que cada árbol sea diferente, tipo que dé una predicción diferente o que, bueno, Tal se cual. arme diferente. Cada árbol, al ver solo una porción del conjunto de datos, se va, en teoría, a especializar en una cosa. ¿Sí? Es como la Claro. idea. Va a ser mejor para predecir algún caso. Esa es un poco la idea. Y sí. Muy bien. Claudia había levantado la mano, dejó una pregunta acá. ¿Hay algún criterio para elegir la cantidad de subtablas? No sé ahora si hay algún criterio, pero es uno de los hiperparámetros del algoritmo. Y en scikit-learn toma un valor por defecto, que no sé si es 10 o 50. A ver, dame un segundo. Acá está la documentación oficial de Random Forest. No, 100, miren. The number of trees in the forest, 100. Otros hiperparámetros son el criterio, Gini, que es el default, Gini. Puede ser entropía o log loss, que es otra fórmula que no vimos. Pueden incluso setear el max depth, es decir, la máxima profundidad. Por defecto ninguna, se van a hacer tan profundos como se pueda. Bueno, ejemplos mínimos para hacer un split en un nodo. Bueno, hay varios hiperparámetros que pueden poner. El primero de todos que les ofrece acá, obviamente, es la cantidad de árboles. No sé si existe alguna fórmula de verificar cuál es la cantidad óptima, pero en principio diría que no. O sea, tiene que ser seteado por el programador. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Random Sí. Forest sirve cuando hay mucha
cuando hay muchos tipos de datos, tipo muchas columnas, y el C4.7 es cuando hay menos tipos de columnas, ¿no? Algo así me pareció entender. A ver, en general, el tema es así. Los árboles son buenos clasificadores y se cumplen una serie de condiciones. El conjunto es relativamente pequeño, no tenés muchas observaciones, no tenés muchas filas, no tenés tampoco muchas columnas, o sea, tenés, no sé, ahora no sé qué número sea adecuado, pero es una cantidad pequeña. El conjunto además, digamos, no tiene ruido, digamos, tiene que cumplirse varias condiciones. Cuando vos tenés casos muy complejos, donde tenés a lo mejor millones de registros, los árboles dejan de ser buenos clasificadores, esa es la verdad. Pero Random Forest, en esos casos, sí es un buen clasificador. ¿Sí? Random Forest ahí funciona mejor. También puedes utilizar Random Forest para clasificar un conjunto pequeño de datos, como el de Iris, pero quizás no tengas una ganancia significativa respecto de lo que puedes obtener con un árbol C4.5. No sé si responde tu pregunta. Sí. Muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, acá termina la clase de hoy. Una Genial, sola y que- chiquita. Esto Sí, sí, las que sirve quieras. siempre o sea, no sirve para variables de tipo target, ¿no? Que vendría a ser tipo numéricas, precio y ese tipo de cosas. Para problemas de regresión, Sí, o sea, cuando vos sería. tenés que hacer una predicción de un valor en un rango continuo, Claro. lo que tenés es un problema de regresión. Ok, ok, listo, buenísimo. Eh, no, digamos, estos modelos que estoy explicando acá en realidad no sirven, pero hay variaciones que están en Scikit-Learn que vos podés utilizar árboles para regresión. Ah, mira, ok. Quería saber eso, si existía algo de eso. Ok, buenísimo. Sí, Gracias. de hecho vamos a ver un tipo particular que sirve para regresión, pero dentro de lo que son ensambles. También para eso no se podría hacer, o sea, se me ocurre un árbol que lo que clasifique sea un corte, por ejemplo, de esta variable continua, ¿no? La tenemos de la mitad para arriba a la mitad para abajo de un rango, ¿no? Y podríamos ponderar o decidir si la regresión va a tirar para arriba o para abajo en otro modelo, ¿no? O sea, podría ayudarnos a decidir con eso. Eh, sí, vos lo que decís es como por ahí utilizar el árbol para crear una columna adicional eh, que te permita, no sé, dar más información para que después otro modelo pueda hacer la regresión, ¿no? O algo Claro, así. exacto. Sí, sí, es válido eso. Por supuesto que sí. Sí, la clase de hoy es una de las más cortas que tenemos. En respuesta a Felipe que dice, ok, ya se termina la clase, sé que estaba súper divertido, pero este, no tenemos más para decir de árboles. Clase de jardinería 2 y muchísimos. La primera fue la de iris, la segunda de árboles. Ok, está bien. Eh, y hay algo más que todavía no vimos, que lo van a ver más adelante, los tocones y los árboles cortados. Así, vamos a ver eso. La clase que viene es feriado. Sí, creo que la clase que viene es feriado. Fíjense en el calendar, tienen el calendar ahí en el material de alumnos y creo que está marcado. Para que esa clase la salteamos.
¿Puedo hacer una pregunta sobre la entrega del checkpoint 1? ¿Puedes hacer una pregunta? No sé si te la puedo responder, pero dale. No, igual es sobre el resumen, porque lo estoy haciendo yo. Le puse una carátula y como dice máximo 2 páginas, no se cuenta la carátula para las 2 páginas, supongo. No. Ah, Hay unos templates que subimos para que hagan el informe. de modelos de reporte en el Drive está vacía, me parece. Todavía ¿En no serio? subieron nada. faltaba. Sí. ¿Todavía no subieron nada? Ok. Vamos a subir porque queremos que porque si no sucede que cuando hacen el informe ponen más o menos lo que ustedes quieran y no lo que nosotros queremos. Entonces después tenemos que ir a buscar los resultados a la máquina de Python, que a veces están, a veces no están. Hay cosas específicas que nosotros queremos que ustedes pongan en el informe para cada uno de los checkpoints y para el informe final. Así que vamos a volver a subir un template. A ver si mañana lo puedo hacer. ¿Alguien escribió algo acá? ¿Preguntó algo? Título para 4 que viene. No sé cuál es el título. ¿En látex? Sí, pueden hacerlo en látex. Miren, suban el PDF. El PDF háganlo como quieran. No, preguntaba si el template era en látex. No, para nada. No, el template va a ser un documento, no sé, un PDF, lo que sea. O por ahí es un documento de Google. Lo importante del template es simplemente que aparezcan determinados campos, o sea, no es por el formato, no es que el template es vamos a estar mirando si pusieron tipografía Times New Roman 12, no, ese tipo de cosas, sino simplemente que aparezcan determinados datos que a nosotros nos interesa ver. Igual en la notebook pusimos como, cada vez que hacíamos algo poníamos como una mini descripción de lo que hacíamos y si sacábamos alguna conclusión. La idea era ponerlo del resumen, lo que teníamos ahí también ponerlo en el resumen. No sé si va por ahí la cosa. Sí, o sea, a ver, les digo de lo que yo recuerdo ahora, porque tendría que ir a buscar qué es lo que anotamos, pero, por ejemplo, para el checkpoint 1, que es Feature Engineering, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes pongan en el informe? Por ejemplo, ¿qué columnas se eliminaron? ¿Y por qué? Si había columnas que tenían datos nulos o vacíos, y cuáles eran esas columnas y con qué los completaron, o si eliminaron esos registros. Si había outliers, ¿qué hicieron con los outliers? Si los dejaron así, si los modificaron o eliminaron esos registros. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Eso nos interesa saber. Obviamente, si encontraron correlaciones, queremos que pongan el gráfico de la correlación. Pero bueno, después lo vamos a subir. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase, que no sé cuál será. Chao, Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Chao, chicos, hasta luego. Nos vemos. Bien. Chao, gracias.